El mío, Juana Barraza Samperio, 48 años. A lavar ajeno, a veces a vender ropa, calcetines o juguetes, como la dama del silencio. Empezamos a discutir yo y la señora por el dinero de que yo le dije que pues, no estaba bien lo que ella me pagaba. Ya fue cuando ella me empezó a soltar y la verdad sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Barajeándolas con Ponchiva Espartano 2.0. A mi derecha, Grey. A mi izquierda, Manolo. ¿Qué hay? Y hoy traemos el caso de la Mataviejitas, Juana Barraza Samperio. Yo insisto, yo recuerdo todavía que el caso, porque fue súper mediático, en las noticias se escuchó bastante en su momento. Digo, estábamos chiquillos, pero se oía bastante. Yo me acuerdo que no había noticias en aquella época, pero sí me acuerdo que cuando mis papás lo veían, se mencionaba muy seguido ese caso. Estábamos en la secundaria cuando pasó esto. Pero pues fue, la verdad es que de todos los asesinos que hemos hablado de aquí de México, fue la asesina, la primera llamada a asesina sería la en México, aunque ha habido más, pero fue la primera que usó este mote. Y puso de cabeza a la policía y en sí puso de cabeza a toda la Ciudad de México. O sea, los viejitos tenían miedo de salir a la calle, lo expresaban. Me cruzaba la calle, si veía para ver si me venían siguiendo. O sea, tenían miedo por su vida porque estaban siendo asesinados. De hecho, fue un caso muy controversial porque en aquel tiempo aumentó la muerte de mujeres, los feminicidios, pero sobre todo había más feminicidios en lo que sabemos que es en Juárez, en el norte. Sí, pero no le dieron tanta importancia ni tanta relevancia como lo que le dieron al caso de la Mataviejitas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo empezaron a decir a las víctimas que veían de este lado, en la Ciudad de México, decían, es que son personas frágiles, son personas vulnerables que están atacando y que no se pueden defender. Y por el caso de ella decían, no, pues es que se viste así, es que es provocativa, es que va con la intención de que algo le... Y ese ha sido, la verdad, un gran problema que hasta hoy en día se sigue viviendo, sí, de que se estereotipa mucho que la mujer tiene la culpa de que le pase algo y realmente no tienen la culpa. Oye, están en todo su derecho de vestirse como quieran, de salir a donde quieran, de hacer su vida como ellas quieran. No significa que se estén exponiendo o provocando para que les hagan algo, definitivamente. Pero fue algo así como que muy controversial que se vivió en ese momento. Lo que sí es que Juana Barraza puso de cabeza a la Ciudad de México porque no la podían capturar. No sabían ni quién era. De hecho le hicieron, hubo lo más lo más curioso es que hubo una persona de ahí mismo que se dedicaba a hacer retratos y esa persona estuvo investigando por todos los ¿cómo se llaman? Por todas las declaraciones que había y ella fue formando y yo pensaba que había hecho un molde de silicona, pero no, resulta que hizo un molde de plastilina. O sea, ¿no había silicona en ese entonces todavía? Sí, había silicona. Pero no se ocupaba de la misma forma. Bueno, no sé, no tengo el dato, yo creo que sí ya se ocupaba, pero ella lo tuvo que hacer. La silicona nada más se ocupaba para la construcción. Pero ella lo usó con plastilina porque dice que no la dejaban trabajar en ese aspecto. Y decían, es que es así y así, y no le hacían caso. De hecho hay videos donde están las entrevistas y ella está como que arrimando su molde así, como diciendo así, así es, háganme caso, y no le prestaban mucha atención. De hecho, ahorita que empezamos a comentar, vas a ver que ni siquiera estaban buscando ya bien, de acuerdo a las referencias que le estaban dando, ya estaban ellos creando su propia Mataviejitas con tal de calmar el miedo social que se estaba viviendo en aquel momento aquí en la Ciudad de México. Gobierno del PRI. No, de hecho no. El PAN estaba gobernando el país y el PRD estaba gobernando la Ciudad de México. Porque en ese tiempo estaba Fox como presidente de la República, y estaba López Obrador como el gobernador de aquí, el jefe del Distrito Federal, porque era Distrito Federal en aquel jefe de gobierno. Le cayó al cabecita.
Y de hecho, aunque no lo creas, él tuvo cierta implicación indirectamente en lo que ella hacía. O sea, se aprovechó de un programa que él implementó en ese momento para hacer sus fechorías. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la vida de Juana Barraza Samperio, que fue conocida como la Mataviejitas. Ella nació en Epozayucan, Hidalgo, el 27 de diciembre de 1957. Esta mujer era hija de una familia que se separó. Su padre los abandonó y cuando se va se lleva con él a su hermano mayor. Su madre era Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio, así se llamaba. Y Justa. Bueno. Pero pareciera que nunca quiso a su hija. Ella dice que la maltrataba, la golpeaba, la maldecía, que nunca la trató bien y tenía otro defecto, que además ella era alcohólica. Después de que su padre las abandona, esta señora se junta con otro y se convierte en el padrastro de Juana. Y dice Juana que él era machista. Él decía que para qué iba a estudiar, que las mujeres solamente tenían que casarse, conseguir un marido y dedicarse a la casa. Que no tenía necesidad de meterla a estudiar, por eso ella no estudió. Entonces, pues se quedaba en la casa a aprender las labores. Pero después, bueno, con este señor, la mamá tuvo otros 2 hijos que fueron los hermanastros de Juana, los cuales la cuidaban. Después se separan porque pues esta señora era alcohólica. ¿Y qué hace esta señora? Pues en una de esas, cuando Juana tenía 13 años, la ofrece por un cartón de cervezas a un hombre de edad ya avanzada llamado José Lugo, y el cual estuvo abusando de ella sexualmente durante mucho tiempo, y de hecho incluso la embarazó de su primer hijo, se llamó José Enrique Lugo Barraza. ¿Por qué traemos el nombre del hijo? Porque también es relevante para todo el caso de esto. Ella tenía aparte de él, tuvo otros 6 hijos posteriormente a él, pero bueno, los hermanastros rescatan a Juana y se la llevan a la Ciudad de México. Después su madre muere de cirrosis, pero Juana nunca sintió ningún sentimiento de tristeza ni nada. Ella sentía rencor y enojo contra su madre por todo lo que había hecho en contra de ella. ¿No la vendió por un cartón de cerveza? Pues era alcohólica. Juana, además, era fanática de la lucha libre, le encantaba mucho la lucha libre. Incluso cuando la capturan, dicen que en la casa donde ella vivía tenía un póster de ella con un traje de luchadora, una máscara. Ella se hacía llamar la Dama del Silencio. Ella con un campeonato incluso, porque tenía un campeonato mundial de lucha femenil. Porque cabe aclarar, la Juana era muy robusta. Bueno, por lo que yo investigué, levantaba pesas y levantaba 100 kilos. Entonces sí hacía ejercicio, por eso tenía ese cuerpo. Exacto. Porque aparte pues tenía la espalda muy ancha, que esto también es parte relevante de lo que vamos a ir mencionando. Ella sufrió, aparte de todo esto, la muerte de su hijo mayor, el que les mencioné, José Enrique Lugos. Él tenía 24 años cuando murió en una riña en la calle. Y dice Juana que ese es el dolor más grande que ha sentido en toda su vida, la pérdida de su hijo mayor. Ella dice que era luchadora, que era ruda, que peleaban los cuadriláteros y tenía sus comadres que eran luchadoras igual que ella. Ella se movía mucho en ese medio de la lucha libre, era promotora de lucha libre inclusive. Pero ella no luchaba porque al parecer en una lucha se había lastimado la columna vertebral y ya no le impedía para luchar. Esa es una versión. Ahorita más adelante vamos a tocar otra vez ese tema. Pero pues se encargó de ser promotora de lucha libre. ¿Qué hacía? Rentaba cuadriláteros, organizaba luchas. Y dicen que era muy dadivosa con sus comadres, que se las llevaba, a las luchadoras les pagaba comidas de miles de pesos cuando iban, y que no sabían de dónde sacaba el dinero, pero que ella siempre pagaba. Pero fíjate que curioso, que era buena promotora, teniendo en cuenta que es analfabeta.
Sí. Para esta época era analfabeta, o sea, en realidad no, como tú le dijiste, no le dejaron estudiar. No creo que haya sido analfabeta, yo creo que sí sabía leer. Algo al menos. Pero, sí era inculta, pues no tenía estudios, exacto. No era letrada. En ese sentido, o sea, ¿cómo pues ella se sabía mover para poder lograr aprendió eso? pues a desenvolverse como tal, en el medio, ¿no? Y pues con eso, lo único que se les hacía curioso a sus compañeras, porque dice que nunca la vieron en un cuadrilátero luchar con ellas, era que todos los meses se cambiaba el color del cabello. Todos los meses, que hasta le decían, ya Juana, dice, te vas a quedar calva de tanto que te estás poniendo tinta en el cabello. Pero que pues no, ella seguía haciéndolo. Dice que nunca la vieron triste, nunca la vieron enojada, que ella siempre era una persona feliz, alegre, que dadivosa, porque les digo que hasta la describen como un pan dulce. Así. Pero eso pues es parte de la vida, digamos, profesional, normal que llevaba Juana. Pero se desata aquí la violencia en la Ciudad de México entre los años 97 y 98. Las mayoría de las versiones dicen que fue a partir del 98 cuando empiezan a morir ancianas de más de 60 años y no encuentran quién las está matando. ¿Cuál era la forma de operar de las muertes de estas ancianas? Eran ancianas de más de 60 años que vivían solas. Esa era como que algo muy característico, que vivían solas. Ellas eran engañadas como ya eran mayores de edad, porque la policía decía que esa persona tenía un gran talento, que era una persona muy inteligente, muy hábil, porque lograba entrar a un hogar en aquella época donde había mucha desconfianza en la sociedad y que no cualquiera te dejaba entrar a tu casa, y menos siendo un desconocido. Entonces ella operaba ofreciendo, aquí es donde entra López Obrador. López Obrador crea el plan de pensiones para adultos mayores, y entonces por esto ya existía desde hace años. no es algo nuevo. No, pero pues esto fue lo que aprovechó Juana. Juana buscaba ancianas que vivieran solas y que tuvieran más de 60 años, y eso era lo que ella comentaba, porque incluso llegaba a residencias donde vivía gente, o alguno conoce a alguna persona de la tercera edad que viva sola, porque la condición era que si vivía sola les iba a ofrecer un 45% de aumento sobre su pensión. Y esa era la táctica que utilizaba ella para que la dejaran ingresar a los domicilios. Ya una vez estando dentro del domicilio, pues tenía varias formas de asesinar a sus víctimas. Las podía asesinar por estrangulamiento, las podía asesinar por asfixia, las podía asesinar incluso con objetos punzocortantes. Entonces no tenía una forma específica, pero la más común era por estrangulamiento. Porque tengo entendido, y eso lo investigué por ahí, que solía usar para incapacitarlos llaves que había aprendido de la lucha. Sí y no. Usaba la fuerza desmedida que tenía, pero la policía creía que usaba una llave china para estrangular a las víctimas, porque nunca encontraban huellas. Pero en realidad era más común que usar objetos como medias o estetoscopios para estrangular, o cables de grabadoras para estrangular a sus víctimas. Creo que también yo encontré una con un mecate que agarró de ahí mismo de la casa. Sí, con lo que encontrara, porque no era algo que ella llevara, era algo que agarraba de ahí. Sí. Posterior a esto, ¿qué hacía? Se robaba todo lo de valor que pudiera. Lo que pudiera encontrar, todo se lo llevaba. Y esa era su forma de operar. En los años, entre los años 1998 al 2004, aproximadamente hubo 20 ancianas estranguladas en la Ciudad de México entre los 70 y los 90 años de edad. Obviamente había testimonios, porque pues no ingresaba así como que de incógnita ni nada, o sea, se daba a conocer pues,
preguntaba, investigaba, estudiaba a su víctima, veía si era una víctima viable, y al momento de entrar a su casa dice que ya sabía si esa iba a ser una víctima o no. Y dependía mucho de, obviamente, si vivía sola o vivía acompañada. Sí, pues naturalmente es más fácil atacar a una víctima que pues sabes que no va a haber nadie más, a que pues... La policía tuvo mucho desconcierto con esta asesina, porque no sabían si era mujer o era hombre. De hecho, pensaron la mayor parte del tiempo que era un hombre al que estaban buscando, precisamente porque siempre que daban la descripción, daban la descripción, valga la redundancia, de una persona de 1.75 o más, de espalda muy ancha y brazos muy fornidos, pelo corto, siempre decían que teñido, claro, pero nunca hubo un color, porque acaba de aclarar que se lo teñía de rubio, de rojo, de cualquier color que... Sí, todos los meses, ya explicamos, se cambiaba el color del cabello. Y había ciertas peculiaridades que los hacían pensar que en algo. Por ejemplo, divagaban mucho porque dice que 3 de sus víctimas tenían una pintura del año 1888 de un niño en chaleco rojo, dibujado por por Paul Casane, y se fueron por ese lado. O sea, fueron por esa pista. Voy de acuerdo que pues sí es mucha coincidencia, a lo mejor porque es un cuadro muy específico, pero pues no es como para que puedas decir así, ok, porque sí, decían, es que es alguien que le gusta el arte, porque 3 de sus víctimas tenían eso. Sí, claro. O sea, solo 3 y las demás no son víctimas relevantes, ¿verdad? Déjate eso, como menciona Pechiva, bueno, que a lo mejor lo vas a tocar más adelante. Casi todo el tiempo decían que era un hombre, porque sí, efectivamente, tenía la espalda muy ancha, lo tiene. Pero también llegaron a pensar que podía ser un homosexual. Y bueno, ya más adelante vamos a ver otros comentarios de esa parte también, porque sí, fue un desastre a veces también la parte de la investigación de la policía, fue un desastre. Y bueno, como la policía no tenía ni pies ni cabeza, ni sabía, porque era la primera vez que estaban tratando, ellos lo dicen así, es la primera vez que se está tratando con un asesino serial. Aquí en México nunca ha habido un asesino serial, a pesar de que sí los hubo, pero lo comentamos, no existía el mote de asesino serial en aquel tiempo. Y incluso uno de los asesinos que hemos mencionado en nuestros videos cortos, que es Goyo Cárdenas, dice, y a él lo toman como el probable primer asesino serial, pero no solamente un multihomicida. Pero pues ya hemos hablado, al menos aquí en México, de varios asesinos. Ha habido más, pero pues para ellos era su primera vez trabajando para capturar un asesino serial. Entonces, ¿qué hicieron? Pues buscaron ayuda en el extranjero. Se fueron a los casos que ya hemos hablado de Ted Bundy, de ¿cómo se llama? De John Wayne Gacy. Otra mujer también que fue asesina serial allí en Estados Unidos, que mató a 20 hombres, pero en específico se fueron a Francia, porque hubo un asesino de ancianas, precisamente de 24 años, llamado Thierry Paulin. Y tenía una característica muy específica, que usaba un chaleco rojo. Entonces, llamaron a los de Francia dijeron, claro, te vamos a cobrar unos millones de pesos. No sé qué moneda se usa allá. Para ese momento, creo que todavía no estaba el euro, seguramente era el franco. Te vamos a cobrar unos millones de francos para darte unas clasecitas a todos tus policías sobre la criminología para atrapar asesinos seriales. ¿Qué pasó? Que llegan aquí a México, les empiezan a decir, tienen que hacer esto, tienen que hacer... Y les dicen, es que aquí en México no se puede hacer eso. Ok, entiendo. Entonces no se puede hacer eso. Entonces, pues fue una basura todo lo que les vinieron a decir, porque nada de lo que vinieron a explicar podían aplicarlo. Y aún así les cobraron. Y aún así les cobraron. Claro. O sea, ya veo los franceses que tienen que hacer esto y esto. Híjole, no se va a poder. Y una característica que no siguieron precisamente era esa, que cada vez que esta mujer asesinaba, usaba una gabardina roja.
Y sí, varios testimonios decían que iba con blusa roja, gabardina roja, pero también despistaba un poco porque también una forma que usaba para entrar era haciéndose pasar por enfermera o médico. Se usaba una bata blanca, decía que era enfermera, que iba para el plan de apoyo de pensiones y pues la dejaban entrar. Todavía con eso pues les daba más confianza. De hecho, cuando la capturan, una de sus pertenencias llevaba un baumanómetro para tomar la presión. Por eso decían que tenía conocimientos de enfermería. Yo considero, por lo que estuve leyendo, estuve viendo, que no tenía conocimientos de enfermería. Simplemente sabía que una enfermera usaba un aparato para tomar la presión y lo llevaba con ella para disimular, fingir o no sé, porque además se veía que era un baumanómetro automático. Y pues como precisamente escribían una enfermera, estaban buscando que pudiera ser una enfermera la que estuviera siendo la asesina serial o el asesino serial. En este caso todavía pensaban en una mujer porque decían era una enfermera. La policía estaba vuelta loca, desquiciada, y en su desquicio el periódico Reforma lanza un primer retrato dibujado sobre la Mataviejitas. Y este primer retrato coincidía con una enfermera del ISSSTE que se llamaba Matilde Sánchez Gallegos, la cual va pasando la patrulla, la ve en el banco y dice: esa es la Mataviejitas, agárrala. Entonces agarran a la enfermera y la querían hacer su chivo expiatorio. La querían, porque para colmo de los colmos, las facciones de la enfermera, porque una de las características que daban era que era de rasgos duros de la cara. Para colmo de los colmos, la enfermera era igualita al retrato que estaba en el periódico. Entonces los policías pues se la llevaron en corto. Pero eran unos ayeres en los que los retratos ni se parecían nada a los que perseguían. Pues es que sí se parece mucho, de verdad. ¿A la Mataviejita? No, por eso te digo, esos ayeres que no se parecen nada, el asesino, asaltante o lo que sea. Tú dices el retrato al culpable. Eso es a lo que tú vas, ¿no? O sea, a lo mejor pues sí se parece a alguien random, a alguien aparte, pero no se parecen para nada al asesino. No tenían todavía un retrato claro. Digo que la única que era la que hizo su molde de plastilina y hasta asustaba a sus hijas porque dice que para que no se derritiera lo tenía en el refri de su casa y sus hijas tenían creo que 7, 10 años y le decían: mamá, ya quita eso de ahí que tenemos pesadilla. Pero pues era su orgullo de la señora y de hecho no lo hizo a la primera, lo fue amoldando de acuerdo a todas las declaraciones que se fueron haciendo. Cada vez que salía una nueva declaración le iba cambiando algo hasta lograr el último que... Porque hasta le pone como una diadema al final aquí. Y dime por lo menos que demandaron al Reforma. ¡Es México! ¿Qué? No importa. Es México. Pero a la moral, a lo psicológico y lo físico, de seguro la doblegaron a la pobre mujer. Pero bueno, esta enfermera además era también robusta. Entonces, todavía más... Dijeron, ella es la Mataviejitas. Entonces no quedó más que hablarle al sindicato. Y el sindicato pues tuvo que hablar trató de negociar con qué está pasando. No tenemos a nadie, no sabemos de qué nos está hablando. La sacaron incluso con la cara cubierta para que no se dieran cuenta a quién estaban sacando. Pero le vieron que eran los zapatos blancos y dijeron, esa es Matilde. Y le gritaron, Matilde, ¿en dónde vas? ¿A dónde te llevan? Porque no querían aceptar que tenían a Matilde ahí con ellos en un inicio. Entonces, ¿qué hicieron? Poder de enfermeras. Cerraron Tlalpan y a las 15 horas liberaron a Matilde porque además la metieron en la cámara de Gesell, que es una cámara donde ponen los presuntos culpables y ponen a los testigos para que identifiquen a los culpables. Obviamente sin que los culpables puedan ver a los testigos. Y entonces nadie identificó a Matilde. La liberaron sin ningún cargo, además de que ninguna de las huellas recolectadas coincidía con las huellas de Matilde. Y gracias a la unión de la enfermería y al sindicato, liberaron a Matilde a las 15 horas. Ese sindicato sí funciona. Y este fue su primer chivo expiatorio que tuvieron la policía. Sí, en este caso, ahora imagínense todos los demás
Y esto pasó el 9 de enero del 2004. Posterior a eso, el 1 de abril del mismo año, recaudan las huellas de una siguiente víctima, nombre Gloria Enedina Rizo Ramírez. Esta señora fue asesinada y en la investigación la hija recolecta un vaso que había sido usado presuntamente por la asesina. Al momento de que sean las investigaciones y las averiguaciones, atrapan a una señora que sí había tenido contacto con esta señora, pero que esta señora aparentemente no cometía ningún asesinato, solo se dedicaba a robar. Solo se dedicaba a robar, pero como se dedicaba a robar, habían encontrado sus pertenencias, joyería que le pertenecía a esta víctima, a la señora Gloria, que había sido asesinada. Entonces, ¿qué hicieron la brillante policía de ese tiempo? Le sembraron una bata, le sembraron una peluca y dijeron, ella es la mataviejitas. A pesar de que la misma hija de la víctima dijo, ella no es, la que la mató es una persona de alta y está bien chaparra, porque ella mide 1.49. Araceli Vázquez, 1.56, perdón, mide 1.56. Y era de tez morena. Otra descripción que tenían de la mataviejitas es que era una mujer alta, ya lo mencionamos, pero de tez clara. Bueno. Entonces, no coincidía para nada. Lo único que le incriminaba era el reloj. Entonces, desde que capturaron a Araceli, ella dijo, yo robo, no lo voy a negar. O sea, declaró todos los robos que había tenido, que eran, me parece que 12. Pero la inculparon de todas las muertes que habían ocurrido en ese momento. Y entonces, ¿qué pasó? Que posterior a que atraparon a Araceli, hubo 30 asesinatos más. Lo cual, pues ya descartaba a Araceli. Más sin embargo, Araceli hasta la fecha sigue en prisión por las muertes. Porque fue imputada por 17 años, me parece, por los robos. Y 23 más por el asesinato de Gloria. Los cuales no cometió. El cual no cometió, exactamente. Bravo a la policía de aquel entonces. Pero ella sigue hasta la fecha en prisión. Y lo más triste o lo más cruel del destino es que no solamente está en prisión, sino que comparte celda con Juana Barraza. Dice que tienen un trato de cordialidad, pero pues imagínate. Ay, híjole. Ay, Dios mío, qué difícil ha de ser esa parte. O sea, estás en prisión, compartes celda con quien te confundieron y por quien estás en prisión. Ay, Dios. Y pues otra de las víctimas que cayó en este periodo fue Margarita Cebedés Quesada, de 75 años. Ella vivía en la unidad de Cuitláhuac, Azcapotzalco. Y esta víctima es importante porque hubo muchos testigos de Juana. ¿Por qué? Porque ahí llegó con una bata precisamente, preguntando, y su vecina Imelda dijo, sí, hay una señora de 75 años que vive sola en esa casa donde está esa ventana. Entonces le empezó a hablar por el interfón Barraza y le dijo que iba para darle un aumento de 45% de su pensión y todo, y fue cuando abrió la puerta, le dejó pasar. Y no se dieron cuenta sino hasta que cayó la noche que la habían matado por asfixia. ¿Por qué? Porque seguían las ventanas abiertas y no había luces prendidas. Fue ahí cuando se le hizo sospechoso y el esposo de esta Imelda subió a ver y efectivamente habían matado a Margarita. Entonces aquí empiezan a dar más descripciones de Juana Barraza. O sea, fue como que fueron fueron testigos oculares muy directos, porque tuvo contacto directo con ella. Pero no fue el único chivo expiatorio, Alicia. Hubo uno más. Jorge Mario Tablas Silva.
Él fue capturado. Primero, Araceli fue capturada el 1 de abril de 2004, sí lo mencioné, ¿no? Y Jorge fue capturado en septiembre de ese mismo año. La policía estaba desesperada por encontrar a la asesina, pero el problema es que aunque inculparan gente, los asesinatos no paraban de cesar. Porque no habían agarrado al asesino. Lo inculparon diciendo que se vestía de enfermera, que usaba una peluca, que usaba una bata, que ofrecía apoyos. O sea, daban toda la descripción del modo de operar de la Mataviejitas. Pero Jorge también en todo momento se declaró inocente, nunca aceptó la culpa y murió en prisión, de hecho. De los 4 asesinatos que le habían imputado, 2 fueron luego descartados porque las pruebas no coincidían. Después le atribuyeron 6, después 9 y nunca. Después dijeron que había imitadores y que él era un imitador de la Mataviejita. Bravo policía de aquel entonces, no. Mira, tengo entendido que llegaron incluso a decir que no nada más era un homosexual, que podía ser 2 asesinos, que podía haber 2, o sea, que eran los que estaban operando, o podía ser alguien que tenía personalidades múltiples. Así, o sea, no tenían ni idea. Las primeras descripciones, ya lo hablamos en Chiva, eran muy abstractas incluso. Y llegaban a decir, es que puede ser hombre o puede ser mujer, mide entre unos 70 y unos 75. Puede ser un reptiliano de 3 metros. Puede ser Drácula. Estaba tan desesperada la policía que implementó un operativo donde el jefe de la policía de ese momento, el de la investigación, ni siquiera no sabía que se había hecho, o es lo que él afirmaba, que era era un método que había utilizado la policía de investigación sin su consentimiento. Pero ¿qué hicieron? Pensando en que pudiera ser un hombre, fueron sobre todos los transvestis que trabajaban ofreciendo servicios sexuales y no les preguntaron ni los interrogaron, les subieron a las patrullas porque fueron por todos. Inclusive entre ellos comentan que se tuvieron que pasar el pitazo a los que no habían ido a trabajar para que no fueran, porque estaban llevándose a todos y se lo estaban llevando a la fuerza, los golpeaban, los tehuacanazos, todo con tal de que encontraran al asesino, violando todos sus derechos. Bueno, en aquel tiempo, por lo que vi, violaron los derechos de todos, de esta Araceli, de Mario y de todos esos trabajadores que ofrecían ese tipo de servicios en aquel tiempo, porque se los llevaron a la fuerza. Y dicen que hasta los ficharon. La policía niega haberlos fichado, pero dicen que sí, que ficharon a muchos de ellos. Se siguen sucediendo los asesinatos. Mira, yo no soy policía ni soy investigador, ni puedo hacer una parte a lo mejor importante para decir fue por esto, pero yo creo que nunca hicieron bien la investigación porque los datos los tenían, tanto que uno de su personal pudo hacer una descripción al final de un molde de plastilina y describía bien el busto de Juana, pero pues no le hacían caso, o sea, ellos mismos lo negaron. Y viendo las entrevistas que le hicieron a los que estaban a cargo en aquel momento, o sea, buscaron a personajes importantes dentro de la misma policía para buscar, inclusive hicieron un cerco con los años de las muertes y los lugares donde habían sido asesinados por color por año. De hecho, mira, en el 98 fueron 3 víctimas, 99 fueron 2, en el 2001 fueron 2, en el 2002 2, en el 2003 fueron 12 mujeres, en el 2003, perdón, aquí empezó a aumentar, en el 2004 fueron 17 víctimas y en el 2005 fueron 11. En ese momento ya había 49 casos de asesinato de ancianas en la Ciudad de México. ¿Y qué hizo la policía? Pensaban que la forma de operar de Juana era en los parques. O sea, decían, no, manden a patrullar los parques. Estaban patrullando los parques hasta que llegó alguien y les dijo, es que si tú te fijas en todas esas zonas que estás marcando, no hay un parque cerca. Y les descubrió este personaje que lo hacía siempre cerca de una avenida principal. Entonces pues mandaron a hacer patrullaje por todas las colonias de las avenidas principales y hacían rondas de sur a norte en zigzag, patrullando cada calle por si encontraban a algún sospechoso.
Pero pues ¿cuántas avenidas principales hay en la ciudad? O sea... Es que también detectaron que no trabajaba en un solo lugar. O sea, para este tiempo ya había matado a más de 49 personas y lo había hecho en más de 27 colonias de 9 delegaciones diferentes. Y pues solamente especulaban que en alguna de las otras 3 era donde vivía, porque un asesino nunca mataba cerca de su domicilio. Sí, la gran mayoría. Bueno, no te puedo decir que la gran mayoría, porque pues ya hemos hablado de varios que nacen en esos mismos casos. Pero pues sí tratan lo más posible de no hacerlo, porque pues es más fácil que sean capturados. Exacto. Y pues también se dieron cuenta que lo hacía cerca del metro, o sea que ella abordaba un metro, transbordaba a donde se le ocurría, se salía por el metro que le diera la espinita de que ahí iba a encontrar a su siguiente víctima, y ya de ahí cerca empezaba a buscar. Esos eran los indicios que tenía la policía. Ellos dicen que sentían que ya le estaban pisando los talones. Ajá. Y yo me quedo así. Ya me imagino a los policías ahí golpeando a algunos sospechosos. Así, tú eres. Hola señora, y Juana pasando. Hola señora. Pues de hecho, hay algo curioso, es que, sin hacer promoción obviamente, pero en un canal de televisión importante de aquí de la ciudad, de aquí de México, no de la Ciudad de México, de México, del país, el segundo más importante, en su canal de noticias, antes de ser capturada, Juana había salido en un programa de lucha libre entrevistándola y diciendo que ella era ruda, y sí, la tenían grabada, hasta después sacaron la noticia, sí, la grabamos antes de que fuera, porque se paseaba como si nada. No. Pues es que en cierto modo sí ya tenían ciertos testigos, pero pues el problema que también, ya lo dijiste, no pensaban que iba a haber un asesino, los tenía vueltos locos, no sabían si era hombre o mujer, precisamente porque no tenían algo fijo. De hecho, para este punto ya pensaban que era un hombre, ya no pensaban en una mujer, no pensaban que fuera una mujer, por eso mismo agarraron a Mario, pero ellos decían eso, es de espalda ancha, brazos fuertes, 1.70, es hombre. Ellos buscaban un hombre, no buscaban una mujer. Pero después de tantos chivos expiatorios y tantas muertes, el 25 de enero del año 2006, en la delegación Venustiano Carranza, en la colonia Moctezuma, en la calle Jasso, fue asesinada Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años. Se dice, bueno, a esta historia sí la sabemos porque ella la contó. ¿Juana? Juana vio que esta Ana María venía de hacer las compras. Se ofreció para ayudarle a cargar el mandado y llevarla a su domicilio. A lo cual, pues, Ana María lo vio como una acción buena, ¿no? Entonces va y se va con ella, llegan a su casa y Juana le ofrece servicios de lavandería, a lo cual ella le dice pues que no los necesita. Juana pues insiste y le dice que pues le puede pagar 22 pesos por docena, a lo cual ella le dice pues que es muy poco, y dice que ella le comentó que las gatas siempre quieren ganar mucho y que esto fue lo que desató su ira, y por eso la estranguló con un estetoscopio que estaba en la casa de Ana María. Lo que Juana yo creo que no investigó bien, pues ella solamente se guió en ese momento por la ira, es que ella sí vivía con alguien. De hecho, ella tenía un inquilino, o sea, no era su familiar, pero tenía un inquilino que se llamaba Joel López. Y Joel era muy apegado a esta Ana María, solo que pues había ido a trabajar y en ese día había llegado tarde porque había tenido un trabajo de más y se le hizo un poco tarde, pero no tan tarde, porque cuando él va llegando ve que las ventanas están abiertas y que ya era de tarde y que las luces están apagadas, y se le hizo raro. Entonces se mete, y cuando él entra va viendo por la ventana cómo va saliendo caminando como si nada Juana,
la logra ver a través de la ventana y dice que Juana de hecho la volteó a ver. Lo voltea a ver y se sigue. Cuando sale corriendo, ellos tenían una vecina en común llamada Celia y le grita: Celia, ayúdame, dice, ayúdame. Y Celia sale, pero dice que cuando iba a salir, porque era de una estética, agarra y les empuja la puerta con fuerza. Así se las azota. Y se sigue caminando. En eso él grita: atrapen a esa mujer. Y venía una patrulla dando la ronda que acabamos de mencionar. Y les pide ayuda, apoyo a la patrulla, a lo cual la patrulla acelera para alcanzar a Juana antes de que llegue a la estación del metro. Entonces, como la calle donde él entra tenía que dar vuelta para entrar al metro, tenía que rodear pues la cuadra, hacia la izquierda ya los autos no pueden pasar, porque la circulación es hacia la derecha y hacia la izquierda hay una calle que baja, un puente, y no hay forma de que retorne la patrulla, porque aunque retornara tendría que subir el puente. No podría ir por esa calle. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los policías le dice: bájate, porque si no se mete al metro la vamos a perder. Se baja a perseguir a Juana, lo cual Juana se echa a correr, pero la alcanza antes de entrar al metro y la toma del brazo. Al momento que la toma del brazo, le dice que por qué, que qué pasó, y le dijo que la tiene que acompañar para ver qué pasó con la señora que están gritando que hizo. Y entonces ella empieza a golpear al policía, pero él no la suelta, pues. Y en eso llega otro compañero y la agarra del otro brazo, y es cuando la agarran. Y la meten a la patrulla. Y ya, pues se arma todo. Pero dicen que lleva muy tranquila, como si no hubiera hecho nada. Inclusive sacó un sándwich y se lo comió cuando iba en la patrulla. Y después dice sacaba como un rosario, pero de la Santa Muerte, que se lo enrolló en la mano. Porque esa es otra, que ella era adoradora de la Santa Muerte. Santa. Bueno, pues de la muerte. Así la conoce. Y fue ahí cuando capturaron a Juana. Al momento que la empiezan a interrogar, ella dice que ella nunca había cometido un crimen, que era la primera vez. Y le preguntan que por qué. Las palabras que ella dijo, y voy a citarlas: odio a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba y siempre me maldecía. Y un día me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odio a las señoras. Entonces, pues ella estaba divagando entre diciendo que sí, diciendo que no. Y le dijeron: pues mira, ya te agarramos infragante, ya. No, al menos este homicidio no lo puedes negar. Dice: sí, dice, es la primera vez que me pasa, me invadió la ira, trató de excusar que le había dado un ataque de que no sabía ella quién era, que no estaba en sí cuando lo hizo. Un ataque de locura. Pero pues también dijo que pues ya lo había hecho, que sabía que estaba mal, que no me decía perdón ni de Dios, pero pues que ya lo había hecho. Lo curioso aquí es que lejos de ver por la memoria de las víctimas, porque se les hiciera justicia por ellas, no, volvieron famosa a la asesina, Juana Barraza. Ay, es México. Sí, es uno de los casos más mediáticos que ha habido en ese sentido. Tan mediático que al momento de que le están interrogando y le preguntan: ¿y cómo estrangulabas a tus víctimas? Y el que le está interrogando dice: a ver, con mi corbata, enséñame. Y después le dice la otra, la que hizo el retrato de plastilina, le dice: tengo unas medias, tráemelas. Y dice: a ver, con las medias, y también. Y no solamente eso, dejaron el nudo que ella hizo para enseñar cómo las ahorcaba, y le pidió que le firmara las medias. Así de mal está esto. Ay, Dios mío. Esa parte no la sabía. El autógrafo. Y todavía lo muestra con orgullo. Y tengo algo que nadie tiene: las medias que Juana amarró con su autógrafo por ambos lados. Ay, Dios mío. El 31 de marzo del 2008 fue condenada a 759 años de prisión y recluida en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, por 16 asesinatos y 12 robos. Comprobados. Así es, pero ya lo dijimos,
hubo al menos 49 asesinatos en todo este periodo. Es que precisamente no me acuerdo con quién lo mencionamos. Normalmente los números que se dan son muy bajos. De la gran mayoría de asesinos se cree que pudieron tener el doble de muertes o más. Ese es el problema. No, deja eso, lo peor son los inculpados, los chivos expiatorios. Pues por lo menos la enfermera logró zafarse, pero a Araceli hasta la fecha sigue en prisión. Y no solamente está en prisión, sino que tiene que estar soportando a la persona por la cual fue el culpado. Ok, cometió robos, eso nadie se lo niega, ella lo terminó aceptando. Pero ya cumplió su condena por los robos que hizo y sigue dentro. Y su caso está olvidado. De hecho, después de todo, de que capturaron a Juana, se vio que hubo mucho manejo de pruebas inadecuadas en el caso de Juana, en el caso de Mario, en el caso de la enfermera. Se sembraron muchísimas pruebas que no existían. Juana Barraza se hizo tan famosa que incluso cuando la quieren ir a entrevistar al reclusorio, no da entrevistas, al menos que le pagues 10,000 pesos por cada entrevista. Es que fíjate que a veces es tan ¿por qué no quieres entrevistarse? Ya es una asesina. Pero es que desafortunadamente mucho asesino y no nada más aquí, también en Estados Unidos, llegan a tener mucho más boom después de que los atrapan. Es que, por ejemplo, mira, no abandonen a sus abuelitas, quédense con ellas. Es que mira, por ejemplo, John Wayne Gacy incluso llegó a tanta la fama que pues tiene ciertas inspiraciones en la cultura pop de villanos. Ted Bundy también, Ed Kemper. Aquí en México no se suele tocar mucho, pero de todas formas los personajes quedan. Bueno, ahorita que hablas de la cultura popular, te voy a decir toda la cultura popular que lleva hasta el momento Juana Barraza. 2005, Mujer, casos de la vida real. 2 capítulos, La enfermera de la muerte y La mataviejitas. Y ahí todavía no había sido capturada, interpretada por la actriz María Pardo en ambos episodios. No sé qué sea. No. Búscala en Google. No, gracias. 2006. Mentes Criminales le dedicó un capítulo llamado... en el mismo 2005, Mentes Criminales le dedicó un capítulo llamado Machismo. 2006. Víctor Ronquillo publica su libro Ruda de corazón, el blues de la mataviejitas. El blues. 2007, serie mexicana Caxodia. Otro capítulo inspirado de ella en El buen samaritano. ¿Sí? Febrero del 2007, Amandititita lanza su álbum La reina de la Arnarcumbia con su canción La mataviejitas. Bueno, ¿qué no tiene cumbia en este país ya? 2010, tercera temporada de Mujeres Asesinas. Maggie pensionando. Y por último, 2023, lo más nuevo. Netflix, La Dama del Silencio. El caso de la mataviejitas. Que por ahí se hizo mucho desmadre porque lo subieron y creo que ese mismo día lo bajaron y lo volvieron a subir después. Sí, eso ya te lo dije. Exacto. Sí, pero al parecer todo fue un truco de marketing nada más para hacer más buena en la serie y que la gente... Y funcionó porque la gente empezó a decir, ¿por qué lo quitaron? No, algo hay ahí que no quieren que veamos. Y ya cuando lo vuelven a resubir, pues porque tendencia en México. Tengo entendido que los que lo habían visto originalmente... ¿Ves? Morbo. Todo lo que se ve es morbo, negro. Nadie lo ve nada más porque sí. Porque tengo entendido que los que lo vieron al principio lo volvieron a ver después para ver si encontraban algo que habían quitado. Por ejemplo, no, es lo mismo. Se quedó y está igual. Y actualmente se hizo más tendencia. ¿Por qué? Porque la mataviejitas, Juana Barraza, tuvo una fractura de fémur y está actualmente hospitalizada en Joco.
Un hospital de la Secretaría de Salud. Y Ponchiva no nos quiso meter la exclusiva. Por informes, no trabaja ahí. Por informes que nos llegaron a este canal, no solamente se fracturó el fémur, sino que también la cadera. Así bueno, que ya tiene 70 y tantos años. Ya. 60 y... Es de 50 y cacho, ¿no? 57. Ya es. Ya es hasta si de no la me tercera recuerdo, edad. tenía 66. Ya es de la tercera edad, ya podría ser su víctima. Desde hace 20 años. Se va a hacer harakiri. Si no ha matado a su compañera, que yo es la que más miedo me da que mate. Porque de hecho, sería más lógico que en un arranque su compañera la matara ahí. No, y dicen que es buena presa, porque inclusive por buen comportamiento le dieron permiso de vender tacos 2 veces a la semana para ganarse un dinero extra dentro del reclusorio. Y dicen también que es muy respetada, que cada que va caminando la gente se abre. No. Pues, con toda la fama que se hizo. No, y es que pues por la corpulencia que tiene, yo me imagino que sí le tienen mucho miedo. Y cabe aclarar que no fue luchadora. Las mismas comadres que tuvo de la lucha libre dicen que ella siempre andaba en el medio, pero que preguntaban y preguntaban, jamás había luchado nadie con ella. Solamente se montó un traje, se compró un campeonato, se hizo un póster, incluso dio llaveros, porque cuando la capturaron tenía un llavero que decía, la dama del silencio te decía feliz Navidad y feliz Año Nuevo. O sea, se hizo un personaje como sí, tal. Es que de hecho, incluso, pues digo. Y dicen que sí le gustaba mucho la lucha libre, que probablemente esa fue también una frustración que la llevó a esto. La muerte de su hijo, la violencia que vivió cuando era niña, y pues lo último que pues no pudo ser luchadora. Pues sí. Y pues este fue el caso de la Mataviejita Juana Barraza. Pero pues bueno. Y algo que no mencioné es que la policía se sorprendió de que haya sido una mujer precisamente cuando la capturaron, porque buscaban un hombre todavía. Con ese comentario quiero cerrar el podcast. Sí. No, pues es corpulenta, ella tiene cabello, no, buscamos un hombre. Incluso el mismo jefe de la policía que lo capturó le tuvo miedo cuando la vio que estaba... Ya me imagino. Y le mintió porque le dijo, ahorita vamos a procesar todo rápido para que esto no tarde mucho. Hasta ahí llegaba el machismo, que no creían que una mujer podía matar. No, es que era increíble que una mujer matara, y más por odio, porque pues por lo regular una mujer no es... No, es que de todas formas, por los modus operandi de asesinas no suelen ser ni siquiera violentas. Suelen buscar maneras más, sutiles, como las de los tamales. No, o sea, es como un envenenamiento, por ahí algunas que... Ese es machismo. No, en serio, eso es machismo. Está documentado. Después hablaré de algunas de Eso es machismo. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Yo fui Manolo. Yo fui Grey. Yo fui Ponchiva Espartano 2.0 trayendo el caso de la Mataviejitas. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chai.